Acabo de terminar de leer El despertar del Leviatán y me pareció bastante interesante como para hacer un video. Es un libro que es bastante... no es complejo, no es difícil ni nada por el estilo, pero tiene un montón de cosas de las que me gustaría hablar. El despertar del Leviatán forma parte de una serie bastante larga de libros que además tiene una serie que es de Amazon, que las primeras 3 temporadas no las hizo Amazon, no me acuerdo quién era que la hacía en este momento, pero la cancelaron al final de la 3ª temporada y Amazon la compró y la siguió hasta la 6ª temporada. Cada temporada adapta más o menos un libro. En total son 9 libros y si no me equivoco hay uno más de historias cortas y de ellos hay 6 adaptados. Pero me parece interesante aclarar que yo leí solamente el primer libro y vi las primeras 3 temporadas. No vi más por ahora porque me gustó bastante y decidí leer los libros antes de avanzar. Y está terminado hasta el 6º libro y tengo entendido que en ese momento la historia cierra y no es que la serie quedó colgada y que no tiene final. Que sí podrían llegar a adaptar el resto, pero se puede ver y disfrutar sin decir, ay no está terminada. Además de la serie tiene videojuegos, tiene cómics, o sea, es algo que ya se expandió bastante y que tiene un montón de material. Pero que lo que me gusta y algo que me parece muy respetable es que este libro es autoconclusivo. Y esto me parece muy importante en este tipo de series. O sea, podemos leerlo como Duna, por ejemplo. Podemos terminar de leer el primero de Duna y si nos gustó, decidimos si seguimos o no. No tenemos que comprometernos de entrada a leer 20 libros que después capaz que no nos gusta o se nos hace pesado o ya el solo hecho de pensar de tener que leer 20 libros o 5 puede llegar a ser abrumador. Pero no, pueden leer este tranquilamente. Si les gusta, siguen. Si no les gusta, no siguen. Y si el final queda abierto y eso lleva a un montón de cosas que van a venir después, lógicamente, pero tiene un final. La cosa es así. La serie se conoce como The Expanse o La Expansión porque justamente habla de la expansión de la humanidad a través del espacio. Antes de que arranque el libro está situado más o menos en el año 2215 si no me equivoco, o sea dentro de aproximadamente 200 años. Antes de que arranque, la Tierra ya se expandió, colonizaron la Luna, colonizaron Marte, y eso no les alcanzó, sino que se fueron expandiendo más a lo que se conoce como el cinturón. El cinturón es un cinturón de asteroides que se usa básicamente para conseguir recursos, por ejemplo, agua. De hecho, uno de los grupos, el grupo principal de protagonistas, son justamente recolectores de hielo que van a los asteroides, recogen hielo en su nave y lo llevan al que lo quiera comprar, porque de esa manera tienen agua potable. Ahora, el tema es que tenemos mucha política de medio, porque la Tierra son los básicos, son los originales, digamos, no los básicos, y Marte, que fueron los primeros colonizados, se quieren independizar. Entonces van creciendo militarmente para tener su potencia y no ser ya dependientes de la Tierra. Y los de los asteroides son básicamente los más explotados. O sea, los asteroides son para trabajar. O sea, los asteroides vienen a ser básicamente como minas de donde se sacan minerales y los mineros son explotados y son vistos como seres inferiores en cierta forma. Pero otra cosa interesante es que como viven en lugares donde no tienen la misma gravedad que la Tierra, sus cuerpos se ven deformados, son mucho más grandes, son más largos y ya el solo hecho de verlos sabes que es como un extranjero en cierta forma y que es diferente a vos. Entonces hay gente que los ve diferente y tenés también el tema del racismo dentro del libro, que en la serie, en el primer capítulo si no me equivoco, se ve a uno que es totalmente deformado, pero después por un tema de presupuesto se olvidaron del tema y todos se ven igual y todos se ven como los terrícolas a los que estamos acostumbrados. Pero bueno, no viene al caso. Esto es más o menos cómo está el mundo, o mejor dicho el universo, en el momento en que arranca la historia. Ahora, la historia va por dos lados, y de hecho los capítulos están intercalados entre dos protagonistas que son Holden y Miller, que Miller es un policía, un detective al que le encargan de encontrar a una chica que desapareció. Resulta que esta chica es hija de alguien muy importante y este alguien importante quiere que la nena vuelva a casa, que no es una nena, ya tiene 20 y pico de años, y se fue porque no está de acuerdo con cómo está el mundo y es medio rebelde y quiere luchar por los bienes de la gente, y esto no le conviene mucho a la familia, entonces quieren que la encuentren y la devuelvan a casa para que no humille a la familia. Pero Miller se da cuenta rápidamente de que su desaparición es parte de algo mucho más grande. Por otro lado, Holden está en una nave que justamente, ya les digo, son recolectores de hielo. Y la explicación de esto me parece muy interesante, porque el escritor, o los escritores en realidad, porque James Corey es un nombre ficticio,
de 2 escritores que son los que escriben estos libros, pero se inspiraron en la película Alien. O sea, la idea de The Expanse, de El despertar del Leviatán, es que son gente normal que trabaja y está contado desde el punto de vista de los trabajadores, que es lo mismo que ven Alien, la original de 1979. Los tripulantes del Nostromo son camioneros, básicamente, que están llevando su cargo de un lado a otro del universo y de repente se ven envueltos en algo que no esperaban para nada. Acá es más o menos lo mismo, son trabajadores que están trabajando y de repente encuentran una nave que está destruida en circunstancias un poco sospechosas y no saben qué pasa, entonces la van a investigar, se separan de su nave, los mandan en una nave más chica a investigar a esta navecita y en ese momento aparecen naves invisibles y destruyen la nave grande en la que venía Holden y los otros 3 que estaban con él. Entonces se tienen que esconder y escapar y tratar de sobrevivir como pueden, y a partir de ahí la historia va escalando. Ahora resulta que la nave esta que encuentran destruida y tiene un agujero enorme en un costado y que no entienden cómo puede haber sucedido eso. Y no se preocupen que esto no es spoiler porque esto de hecho ya lo vemos en el prólogo del libro. Pero en esta nave es donde estaba Julie Mao, que es la chica que está buscando Miller. O sea que estas 2 historias ya de entrada tienen relación y la historia va avanzando y va escalando hasta que terminan juntos, o que ya es bastante obvio. Algo interesante es que, como ya les digo, el libro está contado desde 2 puntos de vista. Un capítulo es Holden, un capítulo es Miller. Y esto está bastante marcado porque justamente Holden y Miller son 2 personajes muy diferentes el uno del otro. Holden es un idealista que le gusta hacer todo bien, le gusta la transparencia, de hecho en cuanto él se entera de un par de cosas que son secretas y en vez de analizar bien la cosa, él cree que hay que contársela al mundo, o al universo, mejor dicho, porque eso es lo correcto y el universo va a hacer las cosas bien y punto. Entonces en cuanto se entera de un secreto, lo primero que hace es compartirlo en cadena universal, no sería cadena nacional, no sé, para que todos lo sepan y para que esa información esté al aire libre y no piensa en las consecuencias que puede haber del respecto, porque él confía en el mundo, confía en que todo va a salir bien. En cambio Miller es un cínico que vivió un montón de cosas, está decepcionado con el mundo, sabe que todo sale mal, sabe que no puede confiar en nadie y que todos van a hacer las cosas mal. Es exactamente lo opuesto y esto lleva a que durante el libro hay confrontaciones entre los dos por cosas que pasaron, cosas que cada uno juzga desde su punto de vista las acciones del otro, pero no es exactamente blanco y negro, no es que está claro que Holden es el bueno y Miller es el malo, para nada. Holden tiene sus motivos, Miller tiene sus motivos, los dos tienen razón, pero no del todo, o sea, los dos tienen... Es algo que te puede llevar a pensar que, a ver, ¿cuál de los dos tiene razón? Pero lo que es interesante es que el libro mezcla un par de cosas, un par de estilos diferentes. O sea, básicamente es una space opera. No hay mucha vuelta que darle, los mismos autores dicen esto es una space opera y punto. De hecho, acá mismo, si ven la parte de atrás, si la cámara es que lo quiere enfocar, dice Kick-Ass Space Opera, que George Martin los ayudó a escribir, les dio consejos, los ayudó, los guió mientras estaban escribiendo. Y hay quienes dicen que esto puede llegar a tomarse como ciencia ficción dura porque la ciencia es bastante realista, se toman en cuenta la ciencia real, lo cual está bastante interesante, a mí me encantó eso. Las batallas en el espacio no son tanto piu piu como en Star Wars, no es tan irrealista, sino que tienen todo el tiempo mucho en cuenta la distancia en la que están las naves. Cuando las naves están cerca hay un tipo de pelea, cuando están lejos hay otro tipo de pelea. Tienen mucho en cuenta cómo se mueve todo en el espacio realmente. Pero la ciencia no es algo vital, o sea, tuvieron en cuenta la ciencia para que sea realista, pero no es algo vital como, no sé, en Project Hail Mary, que está todo el tiempo hablando de ciencia, por lo cual los mismos autores dicen que no es ciencia ficción dura bajo ninguna circunstancia. Pero lo que sí es, o sea, la parte de Miller es básicamente un policial detectivesco, noir incluso podríamos decir. Podríamos decir también que hay ciencia ficción militar, hay bastante política, aunque en el primer libro no me resultó para nada pesado. Por lo que vi en la serie, todo esto se va a ir haciendo mucho más complejo y va a haber mucho más de política. Pero lo que es muy interesante es que en el medio aparece algo de terror cósmico. Y no quiero meter mucho más detalle porque no era mi intención hacer algo con spoiler, quería darles una idea más o menos de lo que se pueden llegar a encontrar. Y ahora, no les voy a decir que fue perfecta, que me voló la cabeza ni nada por el estilo, me terminó gustando. En un momento se me hizo un poco pesado, creo que se me hizo pesado más que nada porque no lo leí en un buen momento, justo me compré estas bibliotecas que ven acá atrás.
que es algo que tengo pendiente desde hace muchísimo, y me llevó mucho más tiempo acomodar todo esto de lo que esperaba. La habitación en la que hago los videos era un desastre porque era básicamente depósito en casa. Compré las bibliotecas y dije, bueno, en 1 o 2 días lo acomodo y después sigo leyendo. Y resulta que me llevó casi 3 semanas a terminar de acomodar. Y de hecho no terminé, me faltan algunas pequeñeces, pero ya estoy contento con el resultado. Pero bueno, el tema es que cuando lo empecé dije, bueno, es bastante fácil, se lee rápido, te engancha. Es un libro de aventuras básicamente, por lo cual puedo leer entre 50 y 100 páginas por día. Hubo varios días donde leí más de 90. De hecho, el último día leí 140 páginas, porque ya lo quería terminar, pero bueno. Lo arranqué diciendo, lo termino en menos de una semana. De hecho, no era lo que quería leer. Tenía ganas de leer otra cosa, pero como me metí en un club de libros que estaba bastante interesante, les voy a dejar en la descripción el canal de Vero, que es la que lleva el club de libros. Dije, bueno, lo leo porque vamos a tener una reunión, vamos a hablar del libro y lo quiero terminar lo más rápido posible. En una semana lo termino y me terminó llevando casi un mes. Un mes en el que yo estaba pensando, ay, quiero leer otra cosa, quiero leer otra cosa, quiero leer otra cosa. No porque no me guste el libro, no porque no me haya enganchado ni nada por el estilo, sino porque, bueno, no era el momento. Pero la verdad que no es para nada pesado, no es para nada difícil de entender ni nada por el estilo. Pero sí tiene un par de cosas que la verdad es que no me gustaron tanto y quiero mencionarlas. Que la verdad es que no son para nada graves. O sea, hay momentos que tienen metáforas que están metidas que me parece un poco forzado, muy como mete esta metáfora para que suene más poético, pero en realidad no, como que no iba del todo ahí. Y otra cosa es que, y esto puede ser problema mío, me gustaría que me dejen en los comentarios si lo leyeron o si lo están leyendo, qué les pareció. Pero me parece que tiene muchas referencias a cosas de nuestro mundo. En realidad son 200 años más tarde, no es tanto tampoco. Pero hubo como algunas referencias, se menciona en un momento a Gengis Khan, meten bastante religión, o sea, el cristianismo. Y hubo unas cuantas otras referencias que en algunos libros decís, wow, qué bueno, o sea, suelen decir. No sé si te acordás de eso, que es muy antiguo. Un científico arcaico que se llamaba Einstein y decía que la relatividad, bla, 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 bla. Y entonces decía, qué buena referencia, sí, qué lindo. Pero acá como que, no sé, se siente todo muy futurista, muy un mundo diferente y de repente tenés una mención o muchas menciones a cosas que son más cercanas a nuestro tiempo que me parecieron como que no llegaban a pegar del todo. Que ya les digo, en realidad, si me lo pongo a pensar, son 200 años. Gengis Khan cuando vivió en el año 1400 más o menos, si mal no recuerdo. O sea, está más cerca de nuestro tiempo el año 2200 que el año en el que vivió Gengis Khan. Aún así, no se sintió del todo bien esa referencia. Y eso me pasó con varias referencias que nos encontramos en el libro, pero que ya les digo, no es algo grave, no es algo que digo, ay no lo leo más porque esto me resulta re pesado. Una referencia rápida que pasó y dije, no me gustó mucho, pero bueno. Al final, ya les digo, hubo una parte que se me estuvo siendo un poco pesada, pero hacia el final levanta bastante y terminé muy conforme con la historia del libro. Si lo que quieren es leer algo de aventura entretenido, me parece muy recomendable. Cuando lea más libros, que los voy a leer, realmente quiero leerlos todos, no en este momento porque no es lo que quiero leer en este momento, haré más videos y tengo un montón de ideas que podrían llegar a servir. Me gustaría que, si les interesa, me dejen en los comentarios qué les gustaría ver. Podría ser un poco más sobre cómo está armado el mundo, sobre orden de lectura, que eso me parece bastante interesante porque ahí las historias cortas no van en un lugar puntual, que es importante tener en cuenta cuándo leerlas, si leerlas antes o después. Si bien hay algunas que son precuela, es preferible leerlas después, pero ¿cuándo? Podría ser también una comparación entre el libro o los libros y la serie, etcétera, etcétera. Por el momento, espero que esto les haya servido, espero que esto les haya gustado. Muchísimas gracias y hasta la próxima.